Bueno, buenos días. Estamos con el doctor Julián de Diego, que estamos organizando una jornada laboral sobre la actualización en los temas principales. El doctor va a hablar sobre las negociaciones, la actualidad sobre las negociaciones salariales y todo lo que se viene. También sobre los procedimientos preventivos de crisis y otras dos alternativas más. Y vamos también a tener a la contadora Rita Cirar Pijencesian hablando de ejemplos y casos de aplicación en retenciones de impuestos a las ganancias, conjuntamente conmigo, que voy a estar hablando específicamente de temas puntuales en cuanto a la gravabilidad o no de determinados conceptos. Julián, buenos días. Sí, yo creo que todavía la gente no ha tomado conciencia, y en las empresas eso se ve con mucha claridad, de que estamos entrando a una etapa que forma parte de una nueva dimensión de la Argentina en todos los planos. De hecho, un poco el gobierno nacional está planteando que hay que abandonar un montón de esquemas que en el pasado se utilizaban habitualmente. Tiene que haber un sinceramiento de la economía, y en ese proceso de transformación va a haber muchísimas sorpresas en materia salarial. Y yo creo que allí no solamente va a haber cambios muy importantes en la negociación colectiva con los sindicatos, que están por comenzar, sino que además el Poder Ejecutivo va a introducir por primera vez lo que debió haberse introducido hace muchos años, que es nuevos parámetros en la discusión salarial, como son la productividad, la eficiencia y sobre todo la competitividad de las empresas. Lo que ha ocurrido en estos últimos 10, 12 años es que ha crecido enormemente el costo laboral y ha caído en forma muy importante la productividad. Entonces hicimos las dos cosas al revés, digamos. En lugar de tener salarios competitivos y condiciones de trabajo que sean valoradas tanto a nivel local como a nivel internacional o regional, de modo tal de que tengamos parámetros más o menos uniformes, los colocamos en el récord de la región, y hoy, por ejemplo, los salarios de la industria del petróleo, que está inmersa en una enorme crisis por la caída del valor del barril, es el más alto de América, incluyendo Canadá y Estados Unidos. Y en cambio, el nivel de productividad de nuestra industria petrolera es uno de los más bajos del planeta. Así que claramente lo que vamos a tener que encarar, y de hecho lo vamos a encarar en las jornadas de actualización que estamos organizando juntos, es que tenemos que estar preparados justamente para esas transformaciones, no solamente porque son transformaciones muy importantes desde el punto de vista de cómo va a ser la estructura de los salarios, sino sobre todo, y lo más importante, es que se va abandonando el parámetro de la inflación. Si todo este tema sobre las negociaciones salariales y la estructura de sueldo ha traído aparejado un achatamiento de la base salarial, en donde los mandos medios a veces se ven un poco complicados con respecto a los salarios de los trabajadores normales. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Tal cual. Mirá, los dos grandes problemas es el achatamiento de las categorías, y el segundo problema muy serio es el del overlapping o de la superposición de las categorías más bajas con las de los mandos medios. Los dos problemas van a tener que ser resueltos rápidamente, porque si nosotros vamos a entrar en una etapa donde hay que fomentar las inversiones locales con el propósito de mejorar nuestra calidad en los productos, de bajar los costos laborales y de mejorar la productividad, todo eso implica cambios muy importantes, no solamente en el marco regulatorio, en la legislación, sino en el modo de enfocar los salarios. Entonces, de los salarios fijos por categoría vamos a pasar a salarios que van a estar colocados dentro de un segmento que va a tener un mínimo y un máximo, y que eso va a permitir abrir las categorías de modo tal que las personas tengan una verdadera diferenciación en orden a su antigüedad, a sus conocimientos, a su experiencia y sobre todo a sus niveles de eficiencia y competitividad. Y por el otro lado, la necesidad de aplicar mecanismos que tengan que ver con la productividad va a hacer que una parte de los salarios que se pacten sean variables, claro, y que estén en función de la producción, de la cantidad de unidades, del cumplimiento de determinados objetivos, de límites en materia de ausentismo. Claro. Argentina tiene hoy
el récord de ausentismo de Latinoamérica en muchas actividades superando el 20%, lo cual significa que si yo tengo 10 trabajadores en una empresa, tengo que tener 12 por la cantidad de ausencias que tengo, porque no puedo cubrir todas las posiciones. Así que el proceso de transformación va a ser tan grande que, bueno, vamos a tener que estar atentos, porque eso después va a tener un impacto también en materia previsional y va a tener un impacto también en materia fiscal laboral, ¿no? Considerando todo lo que comentaste respecto a las negociaciones salariales, es necesario, pienso yo, que los gerentes de recursos humanos, las empresas, el mundo de ciencias económicas, no tan solo los abogados, estén ayornados de toda la actualidad y cada vez se capaciten más. Y después hay otro problema que viene ya con algún arrastre de años anteriores y que también vamos a tener que corregir, y es que muchas figuras, muchos institutos, muchas prestaciones que tienen que ver con el contrato de trabajo y con la legislación laboral no han sido debidamente tratados. Entonces, en estos procesos de actualización, creo que es muy importante volver a repasar cómo se liquida un feriado, cómo se liquida el aguinaldo en todas las situaciones que presenta la maternidad. ¿Qué ocurre cuando se mezclan más de un instituto en una liquidación? Todas las contingencias que tienen las prestaciones no remunerativas que se siguen utilizando en los aumentos de salario y en los convenios colectivos. ¿Cómo tenemos que darle, qué tratamiento le tenemos que dar al automóvil? ¿Qué pasa si la empresa tiene tarjeta corporativa? ¿Qué pasa si la empresa brinda otros servicios y otras prestaciones que no son remunerativas, pero que pueden ser sospechadas de que forman parte de la remuneración? El uso de los créditos, por ejemplo, para los trabajadores que necesitan una suma adicional otorgado por la compañía. ¿Qué tratamiento tiene la mutual? Muchísimos problemas que hay alrededor del uso del combustible en los vehículos para utilización de los mismos dentro de la empresa. ¿Qué pasa con todas estas novedades que han aparecido últimamente, de que la empresa forma una mutual de productos de primera necesidad para consumirlo a precios muy bajos? ¿Qué ocurre con los regalos de fin de año? ¿Qué pasa si a un trabajador se le da como premio un viaje al exterior? En fin, hay muchísimos temas que han sido tratados con cierta ligereza o que no se han actualizado razonablemente. Entonces, yo creo que hay que ir mezclando los nuevos desafíos que presenta el futuro de las relaciones laborales con ser serios y responsables de cómo liquidar bien todos estos rubros y todas estas situaciones que ya tienen en muchos casos una jurisprudencia bastante estable, y en otros, cuando no tenemos todos los antecedentes suficientes, fijar cuáles son las pautas de menor exposición para la empresa, de menor riesgo, dentro de lo que pueden ser las distintas opiniones que puede haber en la doctrina o en la jurisprudencia. Cambiando un poco de tema, yendo a los procedimientos preventivos de crisis, ¿qué nos podés comentar al respecto de este tema? Bueno, uno de los temas que está empezando a tomar importancia o injerencia dentro de lo que es la vida cotidiana de las empresas es qué hacer cuando de pronto las condiciones de mercado no ofrecen un horizonte atractivo y las empresas tienen que enfrentar un proceso o de recesión o de retracción de la economía, o una crisis que la tienen que tratar de afrontar del mejor modo posible para poder esperar mejores horizontes con el transcurso del tiempo. Y entonces están apareciendo muchísimos casos donde la empresa no sabe bien cómo enfrentar estas situaciones, olvidándose que en la Argentina todavía hay muchas herramientas que están dentro de la legislación que son de gran utilidad y que no necesariamente colocan a la empresa en una situación de riesgo, sino que todo lo contrario, a la empresa le dan algunas seguridades que es importante aprovechar. Y ahí tenemos en primera fila 3 instrumentos, que son el procedimiento preventivo de crisis, que permite hacer un proceso de negociación con el sindicato y con los trabajadores afectados, que termina generalmente con un acuerdo razonable para enfrentar la crisis. Las suspensiones subsidiadas, es decir, las suspensiones del artículo 223 bis,
que dentro del procedimiento de crisis se pueden pactar por plazos bastante largos, en donde el trabajador se queda en su casa cobrando una parte del salario que le permita la subsistencia, y el empleador tiene una disminución importante del costo laboral para poder atravesar una etapa mediana o larga de transformación o de adaptación. Y el procedimiento de retiro voluntario, que es un mecanismo a través del cual, sin entrar en la violencia del despido directo y de los despidos colectivos o de los despidos masivos, uno puede preparar una plataforma para que las personas que por distintas razones les resulte más conveniente cobrar su indemnización y retirarse, o porque están cercanos a la jubilación, o porque distintas razones les aconsejan dejar de trabajar, a veces problemas de salud, otras veces razones familiares. En definitiva, el procedimiento preventivo de crisis, la suspensión subsidiada y el retiro voluntario dan una serie de herramientas muy útiles para enfrentar estas situaciones, de modo tal que también la empresa pueda armonizar el presupuesto, los recursos con los que cuenta, con la necesidad de tener un lapso, un tiempo razonable para volver a la actividad normal. Bueno, y también respecto a la necesidad, me gustaría saber tu opinión en cuanto a los conocimientos de las retenciones de ganancias para empleados en relación de dependencia que afectan directamente el salario de bolsillo. Vos sabés, Patricia, que a mí me llama mucho la atención que haya tanta improvisación en materia de retención de impuestos a las ganancias cuando es un tema sensible, sí, no solamente para el bolsillo del trabajador, sino que es un tema sensible frente a las autoridades, a la FIP y a las autoridades que se ocupan de la recaudación, de modo tal que hacer siempre un buen repaso con detalle y sobre todo con ejemplos de cómo se debe liquidar correctamente el impuesto a las ganancias es muy importante, y también ver cuáles son todas las sumas que están excluidas, cuáles son todos los beneficios que trae el sistema, cómo hacer el mejor aprovechamiento de una estrategia salarial para que el impuesto a las ganancias no produzca un impacto tan grande. Bueno, aclarar bien los alcances en una liquidación final de cuáles son los rubros que están sujetos a impuestos y la exención del impuesto a las ganancias que hoy tiene la indemnización por despido después del fallo Negri. Así que yo creo que es muy bueno hablar en la misma jornada que vamos a hablar de salarios, de la discusión de los distintos modelos que se presentan a futuro y de las dificultades que ya tenemos y que tenemos que repasar, de volver a hablar y con detalle y con cuidado de cómo liquidar correctamente los haberes, los salarios, y de cómo liquidar correctamente los impuestos. Y lo mismo ocurre con los aportes y contribuciones a la seguridad social, que hay siempre un montón de detalles, muchas veces desconocidos, aunque son elementales, de parte de los que tienen a su cargo la liquidación de sueldos, y a todos los días nos sorprenden preguntas que llaman la atención, porque nos están preguntando cosas elementales y la empresa no estaba cumpliendo correctamente ni con las retenciones ni con las contribuciones patronales a la seguridad social, a veces inclusive teniendo bien el concepto, pero no, por ejemplo, no sabiendo aplicar bien cómo funciona el aplicativo. Exacto, ¿no? Exacto, sí. Y entonces por cuestiones formales después se arriesgan a tener consecuencias con la FIP y consecuencias con los beneficiarios, ¿no? Bueno, Julián, muchas gracias por tu participación, y bueno, seguramente nos vamos a ver el 19 de abril en el Hotel Towers América, en el ciclo, que inaugurando este ciclo de capacitación en la parte laboral, de retenciones de ganancias, de liquidación de sueldos y de negociaciones salariales. Muchas gracias.